Muy buenos días, maestros y compañeros. Nosotros somos el grupo del nivel inicial. Este grupo está compuesto por Kiara, Teresa, Rosailda y Scarlett. Nosotras le estaremos hablando acerca de los antecedentes de la supervisión educativa. También de la época colonial en un periodo del 1492 al 1844. Y por último le estaremos hablando de la época optosiana. Hola, mi nombre es Kaira Santana. En esta ocasión estaré compartiendo con ustedes un poco acerca de los antecedentes de la supervisión educativa en la República Dominicana. En la República Dominicana, a medida que ha evolucionado la sociedad y sus instituciones, también ha evolucionado la supervisión. Esta ha pasado por una serie de etapas que se diferencian tanto en sus características como en sus fundamentos, en correspondencia con el desarrollo histórico de nuestro país. En cada etapa se ha tratado de resolver problemas educativos, aspirando a elevar la calidad de educación de la República Dominicana, transitando los diferentes periodos. En la época de la colonización, se toma como parámetro los orígenes de la educación formal, que se inicia a principios del siglo XVI, con la aparición de las primeras escuelas elementales, dirigidas por los orígenes religiosos de los franciscanos y los dominicos, quienes la organizan obedeciendo a los deseos de los monarcas católicos. La época independentista inicia a partir de la independencia nacional de 1844 hasta la primera ocupación norteamericana de 1916-1924. Se crearon disposiciones legales en las cuales la supervisión pasaba al control del Estado dominicano. En este periodo continúa el enfoque fiscalizador de la supervisión, pero con una notoria inclinación hacia la necesidad de mejorar la labor de los docentes. Época trujillista, 1930-1961. La supervisión continúa con su carácter fiscalizador e inspeccionador, llegando a su máximo auge, con el ascenso al poder de Rafael Leónidas Trujillo Molina. En esta época, el inspector de la educación se le tenía temor. Al realizar la supervisión a los maestros y a los niños, se les revisaba la ropa, las uñas y hasta el cabello. Cuando un niño tenía 5 ausencias consecutivas, sus padres eran sancionados, hasta podían ser apresados. En este periodo, a partir de 1951, surge la necesidad de mejorar el desempeño de los docentes. Se enfatiza en una supervisión creadora, que oriente y ayude al docente a realizar su trabajo con mayor calidad mediante una interrelación entre el supervisor y el supervisado. Este enfoque permite que el maestro pueda perfeccionarse, asistiendo a actividades y orientándose para que ellos mismos construyan su propio conocimiento, acorde a las necesidades que tenga cada uno. Pues en este periodo se inicia la promulgación de la Ley Orgánica de Educación 2909. En 1951 se establecía en todo el país las inspectorías de educación. Además, se establecía las tareas de los intendentes e inspectores de educación. Hasta 1984
se dictaron disposiciones de menor jerarquía sobre la supervisión con el propósito de adecuarlas a los diversos momentos de la evolución socioeducativa. Hace más de 20 años se estableció que nuestro sistema de supervisión era disfuncional y que las estructuras establecidas no correspondían con lo que se debía supervisar para lograr estar a tono y adecuar la supervisión con los requerimientos de ese entonces. Pues en la Ley General de Educación 6697, que en materia de supervisión plantea en su artículo 72 que el Ministerio de Educación, en el marco de cumplir con su cometido y a través de todos sus organismos, atenderá a 4 funciones administrativas, dentro de los cuales está precisamente la ejecución y la supervisión. Se concibe como la acción inmediata del Ministerio y sus órganos, que le permitirán poner en ejecución sus planes y programas, así como la necesaria acción controlada en cuanto al cumplimiento de las mismas y las disposiciones legales y reglamentarias correspondientes. Pues bien, aquí hemos culminado. Espero que haya sido de gran provecho para todos ustedes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, maestro. Mi nombre es Teresa Flores y le estaré hablando sobre la época colonial. Pertenezco al grupo de educación inicial. Debo decirle que la época colonial comienza con el descubrimiento de América, en la fecha 5 de diciembre de 1492, cuando Cristóbal Colón descubre la isla. Con esto se quiere decir que es visible para el mundo. En la isla ya existían personas, las cuales convivían y tenían una sociedad. En cuanto a la educación, era una educación de hogar, por decirlo así, porque ellos, por ejemplo, la educación que le daban a sus hijos era el ejemplo. Si el padre era cazador, pues enseñaba a su hijo a cazar. La madre, pues a las niñas enseñaba a sus hijas a los quehaceres de la casa, a hacer la comida. Este era el tipo de educación que tenían, era una educación de casa o de familiar, para que pudieran sobrevivir y pudieran sustentarse cuando fueran grandes. Lo educaban para el trabajo, por así decirlo. Con el descubrimiento de Cristóbal Colón a la isla, hubieron muchas esclavitudes. Al llegar a la isla, esclavizó a todos los esclavos. Buenos días, mi nombre es Scarlett Silvero y yo les estaré hablando o continuando con la época colonial en los periodos de 1492 al 1844. Ahora bien, en el periodo colonial de Santo Domingo no concluyó en el 1795, pues a partir de 1801, año que finalmente se prolongó el Tratado de Basilea y el año en cual el territorio de hoy llamamos República Dominicana. El ejército francés, encabezado por Victor Leclerc, se inició el dominio francés en Santo Domingo. Dicho dominio concluyó hasta el 1809, en que nuevamente España volvió a dominio del territorio, en la que fue su primera colonia del Mundo Nuevo. El nuevo dominio de España se prolongó hasta el 1 de diciembre de 1821, fecha en que José Núñez de Cáceres proclamó la independencia de nuestro país y la creación del Estado Independiente de Haití español. Esta apenas duró 2 meses y en febrero de 1822 llegaron a nuestro suelo los haitianos, iniciando así una invasión que finalizó en el 1844 con la proclamación de la independencia nacional. Basándonos ya basando esta época la educación, se puede decir que en esta época no hubo un sistema organizado de educación formal. La escasa educación que se impartía tenía un propósito fundamental de adentrar a los indígenas en la Iglesia Católica.
para que esto convenían que adquirieran los menos conocimientos, o sea, los conocimientos básicos, lectura y escritura. El acceso a la educación se limitaba a las primeras letras. En la escasa escuela mantenían por algunos conventos, parroquias y cabildos. Sin embargo, pocos podrían asistir al establecimiento, que además de no contaba con la infraestructura adecuada. Gran parte de la formación se realizaba en el interior del hogar, en el caso de la clase alta o bien en los talleres, en calidad de aprendizaje de algún oficio o labores agrícolas. La educación en la época estuvo bajo el mando de la Iglesia, es decir, que este periodo estuvo caracterizado por una marca orientada religiosa. Se educaba para obediencia de Dios y las autoridades. En los textos de la época se aparecía un tipo de educación para formar individuos esencialmente sumisos. Igualmente, el currículo básico de la época colonial estaba integrado únicamente por la lectura, escritura, cálculo y la doctrina cristiana. Luego más tarde introdujo la enseñanza de gramática y la ciencia. En esa época existían 4 tipos de establecimientos para esta enseñanza. Era la escuela de mimo, la escuela de mayores, la escuela de menores y la escuela de latidad. Las 2 primeras escuelas más numerosas se asistían especialmente para aprender a leer, a escribir y a rezar. Ya en la escuela de mayores enseñaban, además de gramática, principios de aritmética, catecismo y la escritura a través de dictado. La escuela de latinidad, esta era la más excepcional, ya que esta conducía a los estudios superiores. En el 1803, Santiago solo había una escuela de latinidad. El resto de la provincia se argumentaba de algunos preceptores que hacían cursos para todas personas que querían asistir. La educación no tenía un presupuesto asignado, por lo que dependía de la colaboración de cada individuo, particulares que aportaban distintos recursos. En algunos casos se ofrecían de manera gratuita por los sacerdotes. Por eso se le da de especial la importancia de la iglesia en la época colonial. Desde los inicios de la colonización, los reyes católicos dieron la orden para la iglesia católica por medio de 2 órdenes, que fueron la orden de los franciscanos y la orden de los dominicos. Esto enseñaban de manera sistemática la dogma de la fe, a leer y escribir a los indígenas. Fray Ramón Panel fue el primer sacerdote en aprender la lengua de los indígenas. La orden que dieron los franciscanos, esta orden religiosa fue fundada por San Francisco de Asís en el 1502. Esta fue la primera institución educativa de carácter formal. Más adelante, en el 1537, un rico hacendado de Azua, nombrado Hernando de Gordón, donó su propiedad a la iglesia. Los franciscanos fundaron un colegio al que se le dio el nombre de Gordón por el señor, el hacendado que lo donó, la propiedad. Y posteriormente, por orden del esperador Carlos, este colegio dio paso a la Universidad de Santiago de la Paz o Cordón. Por su lado, los dominicos, orden religiosa fundada por Santo Domingo de Guzmán, gestionaron al emperador y estuvieron el permiso de fundar una universidad. Dicha petición fue aceptada. Por este modo se creó la Universidad de San Tomás de Aquino mediante la bula papal In Apostolatus. Esta es la ahora conocido la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Con esta universidad, solamente con la expulsión de los jesuitas, en julio de 1767 desapareció la fortificada Universidad Santiago de Paz o de Gordón, quedando solamente la universidad que hoy conocemos como Universidad Autónoma de Santo Domingo. Las universidades de la época colonial
Pese a los abusos que se cometían con los españoles, con los indígenas, no criticaron dicha situación. Esto es debido a cómo estaba dirigida por la Iglesia Católica y esta influencia por los pensamientos filosóficos de escalolática. Se vieron afines de los colonizadores. Entre los principales educadores de la época colonial es obligado señalar el obispo Ramírez de Fuleal. Gracias a él se creó el primer colegio de la Española, cuyo primer maestro fue Domingo de Alco. También el bachiller Fernando Suárez, Diego Ramírez, Cristóbal de Llerena, Francisco Totada de la Peña y Luis Jerónimo de Acorce. Finalmente, debemos señalar que la época colonial o la educación en la época colonial tuvo dominio la española, la filosofía de la educación. Es aquella filosofía que se ocupa de estudiar los fines de la educación y era de carácter religioso, ya que se puede señalar que estaba influenciada por la escolástica, que era el sistema filosófico de la Edad Media. Es decir, que la educación en la época colonial se le atribuye a la religión, a las iglesias. Muy buenas tardes, mi nombre es Rosa Isla. Yo le estaré hablando de lo que es la época otoriana en el 1880 y 1920. El magisterio de Hostos resolvió la conciencia social y presentó un cambio, una formación de sentir, de pensar y de actuar de las personas, sobre todo en lo que es la ciudadanía. Hostos volvió aquí a los 14 años en 3 ocasiones diferentes y dejó sentada la base de los sectores que buscaban la transformación política, la superación de los problemas. La República Dominicana, Pedro Enrique Ureña lo definió lo que fue un hombre fuerte y original en todo. Como pensador, como escritor, fue más lejos de su magisterio. Se encargó de fundar y dirigir las primeras escuelas normales en el 1880. A la vez que se enseñó en los institutos profesionales, Hostos el cambio de la vida intelectual del país. Hostos no se limitaba a las 4 reglas que debían ser practicadas cotidianas, concentrándose en las costumbres tradicionales. La Iglesia Católica, la sociedad conservadora, la combatieron porque el Sidney, educador, escritor, sociólogo, político de gran nombradía. La clerecía enfrentó y levantó una campaña de intriga en su contra, como la que se contribuyen al presbítero Francisco Gregorio Bullín. Sin embargo, pronto sería un aliado de métodos normalistas. Monseñor Fernando Arturo de Mariano y Ulises Herod lo empujaron al exilio. Salió en diciembre de 1880, el primero que creó la revista El Criterio Político para contratraer el avance del normalismo y polemizar contra la doctrina científica asevera. El discurso religioso no puso sustracción a los cambios de las reformas otorianas y había reducido en la sociedad dominicana. Otro propugnaba por la educación científica de la mujer,
que según su criterio debía prepararse para actuar no solo en el hogar, sino fuera de él, en el Instituto de Señoritas, fundado por Salomé Ureña. Adoptó el sistema de enseñanza racional de Otto, para quien era ley eterna de la naturaleza, la igualdad del hombre y la mujer, enviando y destretando por otro. Se formaron en la escuela normal, el instituto profesional y el instituto de señorita. Pero fueron los normalistas que lo alcanzaron con mayor espíritu de grupo. Publicaron periodos como El Normalista y El Maestro. Y dice Raimundo González que polemizaron con quienes se oponían a los cambios educacionales que promovían la normal, sobre todo en cuanto a la pedagogía y a la idea científica, como fundamento de la enseñanza moderna, que debían llevar frente muy harta lo que disgustaban diversos sectores humanos. Gracias a Otto, las mujeres podemos estudiar, podemos no solamente hacerlo del hogar, sino independizarnos y hacer una carrera y tener mejor vida, ya que antes solamente era el hombre que podía estudiar, ya no. La mujer también tiene libre albedrío para también hacer una carrera, una profesión, y gracias a estas instituciones que Otto formó, podemos decir que ya la mujer no solamente puede hacer lo que hace en la casa, sino también independizarse como un ser humano. Muchas gracias, espero que hayan entendido mi tema.